Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar hablando un poquito de ángulos de referencia aquí en la clase de trigonometría, un tema muy importante que nos va a servir mucho para resolver ecuaciones trigonométricas. Y las ecuaciones trigonométricas, ¿dónde las vamos a encontrar? Pues las vamos a encontrar mucho en clases de física, ecuaciones diferenciales, cálculo 1, cálculo 2, así que es muy importante que sepamos resolver este tipo de ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Que aparecen por ahí en pues clases más avanzaditas de las matemáticas. Bien, chicos, primero vamos a definir qué es un ángulo de referencia, ¿verdad? Pues la utilidad de ellos es para resolver ecuaciones trigonométricas, tal como lo estamos explicando, ¿verdad? O diciendo. Y pues vamos a explicar bien, a tratar de explicar bien qué es un ángulo de referencia para que ustedes de una vez lo manejen a la perfección. Bien, chicos, lo que primero que tenemos que tomar en cuenta acá es que, fíjense, ya saben ustedes, en el plano cartesiano yo tengo cuatro cuadrantes: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿verdad? A partir de ahí, pues vamos a tener un ángulo teta que se forma desde el eje X, digamos sentido positivo, hasta pues un rayo que tiene digamos, su vértice en el origen. Y digamos que el ángulo teta, que está en color negro, y el ángulo de referencia será el ángulo que está en color azul. Primero centrémonos en el ángulo normal, es decir, en este ángulo teta que tengo por acá. Fíjense, este es un ángulo que está formado por el eje X y un rayo que está, digamos, comenzando en el origen O, ¿verdad? Entonces el ángulo teta aquí está colocado en el primer cuadrante, es un ángulo agudo. En el segundo cuadrante, o en el segundo caso, ya el ángulo teta es un ángulo obtuso, ya formó, ¿verdad?, más de 90 grados, pero él todavía es menor a 180 grados en esta parte. Por lo tanto, el ángulo teta, digamos, va desde el eje X hasta esta parte del lado terminal que tiene por ahí el lado inicial, lado terminal, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado por ahí en una de las clases anteriormente. Ok, entonces fíjense, en este caso ya estamos en el tercer cuadrante, el ángulo ya va más allá de 180 grados, ya él está por acá, ¿verdad? Y en el cuarto cuadrante ya el ángulo hizo un recorrido hasta llegar al cuarto cuadrante, ya ha superado a los 270 grados. Ok, ahora vamos a definir entonces al ángulo de referencia. El ángulo de referencia, mis amigos, es aquel ángulo que forma, ¿verdad? Es un ángulo agudo que se forma con el lado terminal del ángulo teta y el eje X. Por ejemplo, para el primer cuadrante dice la definición que vamos a tener que buscar el lado terminal del ángulo, en este caso es esta línea negra que está por acá, ¿verdad? Ese es el lado terminal, y dice que debe de formar un ángulo con el lado terminal del ángulo teta, en este caso esta línea negra, con el eje X. Por lo tanto, en el primer cuadrante yo observo claramente que mi ángulo de referencia es, ¿verdad? Es igual al ángulo teta que pues tengo en el primer cuadrante dibujado. Cosa distinta es lo que ocurre ya, por ejemplo, en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, observen el ángulo teta, tiene su lado terminal en el segundo cuadrante, su lado inicial en el eje X, pero el ángulo de referencia es aquel ángulo agudo que forma el lado terminal del ángulo teta, en este caso, digamos, el lado de acá, ¿verdad? Y pues el ángulo agudo que se forma con ese lado terminal y el eje X. Por lo tanto, el ángulo de referencia sería este valor de acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ángulos suplementarios, fíjense, son ángulos suplementarios, ¿verdad? Porque están formando los dos, digamos que son ángulos que son adyacentes uno del otro, y verdad, y al mismo tiempo pues la suma de los dos me tiene que sumar 180 grados. Por lo tanto, el ángulo de referencia es restar 180 o los pi, verdad, que tenemos por ahí, menos el ángulo dado que es teta, y de esa forma en el segundo cuadrante ya lo tendría pues de esta forma. Para el tercer cuadrante, quiero que observen que el ángulo teta es mayor a pi, ¿verdad? Por lo tanto, entonces la ecuación para encontrar este ángulo de referencia, que va a ser, digamos, este valor que está entre el lado terminal del ángulo y el eje X, entonces, ¿verdad? Es simplemente restar el ángulo teta, porque es más grande que pi, ¿verdad? Le vamos a restar pues los 180 grados, o en su defecto le vamos a restar pi radianes, ¿verdad? Teta menos pi para el tercer cuadrante. Y finalmente, para el cuarto cuadrante, pues el ángulo teta
es menor a 2pi, por lo tanto el ángulo de referencia es el ángulo que se forma, el ángulo agudo entre el eje X y el lado terminal de θ, que sería este lado de acá. Por lo tanto el ángulo de referencia sería 2pi menos θ, chicos. Entonces de esta forma yo encuentro, digamos, los ángulos de referencia para cualquier ángulo específico que yo encuentre: primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Ok, eso es hablando de los ángulos de referencia. Ahora vamos a meternos con, digamos, con estas partes de acá de nuestro tema de trigonometría, que son las ecuaciones trigonométricas. Vamos a ver en realidad cómo resolver esta pequeña ecuación, porque aquí lo que vamos a aprender en este video primero es a identificar ángulos de referencia y en segundo lugar, como un anexo por añadidura, vamos a intentar resolver ecuaciones trigonométricas de este tipo que tenemos por acá. Entonces, vamos a plantear entonces la primera ecuación trigonométrica que tengo por ahí, que sería seno de θ. Fíjate, vamos a escribirla de este lado. Resolver seno de θ igual a 1/2, chicos. Ok, ¿cómo resuelvo una ecuación trigonométrica yo? Bueno, en realidad acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Fíjate, lo vamos a reproducir acá, este mismo ejercicio, un poquito más grande, para explicarte bien qué es lo que tenemos que hacer. Ahí está. Ok, para que la ecuación se satisfaga o la identidad se cumpla, es decir, yo tengo que estar claro, chicos, que aquí debe de haber en este lado un medio y de este lado debe de haber también un medio. Cuando estas dos cantidades sean iguales, ¿verdad? Entonces lo que está ocurriendo es que ya he resuelto prácticamente la ecuación trigonométrica. La pregunta del millón es acá: ¿cómo hago para resolver o cómo hago para llegar a este valor de acá? Bueno, acá lo que nos vamos a plantear es lo siguiente. Vamos a borrar acá, no te preocupes, vamos a borrar ahí. Quiero que observes entonces, ¿verdad?, qué significa resolver una ecuación trigonométrica. Es sencillo. Resolver una ecuación trigonométrica es investigar qué ángulo debo de colocar acá, de tal forma que cuando yo diga, en este caso, seno de ese ángulo valga 1/2. Es todo lo que tenemos que plantearnos ahí. Repito, cuando yo quiero resolver una ecuación trigonométrica, lo que debo de preguntarme es qué ángulo debo de colocar acá, de tal forma que cuando yo calcule en mi calculadora o de forma manual el seno de este ángulo me genere como resultado 1/2. ¿Ah? Interesante, ¿no? Ok, para poder contestar esta pregunta, yo debo de echar mano de ciertas herramientas que de repente ya conocemos y que las tenemos que utilizar acá, chicos. Entonces observen lo que voy a hacer acá. Voy a reproducir acá un pequeño triángulo, que ustedes ya lo conocen. Fíjense, un triángulo rectángulo, chicos, más o menos así, un medio. Aquí está pi sextos y por acá está pi tercios, chicos. Y ya saben que aquí hay 90 grados y que aquí hay raíz de 3. ¿Ok? Este es el triángulo que yo ya conozco de, pues, temas previos a esto que estamos ya desarrollando acá, ¿verdad? Estamos desarrollando ya un tema donde esto ya lo vimos por ahí, ¿verdad?, en la clase muchos videos atrás. Ok, voy a borrar esto, chicos. Voy a borrar esto porque vamos a generar por acá. Vamos a generar otro triángulo que lo vamos a ocupar más adelantito, ¿verdad? Fíjense, vamos a colocar acá entonces otro triángulo. Estos triángulos son triángulos especiales, ¿verdad?, que ya los conocemos nosotros. Raíz de 2, pi cuartos, chicos. ¿Ok? Ahí estamos.
Triángulo especial 30-60, triángulo especial 45-45 y ya sabemos que aquí pues forzosamente tienen que haber 90 graditos, chicos. Entonces, buscando la información que yo requiero ahorita, la información que yo ando buscando es un ángulo que su seno sea igual a un medio. Ok, fíjense, si yo busco en este triángulo, por ejemplo, y busco pi cuartos acá, y yo digo seno de pi cuartos, claramente observo que el seno de pi cuartos es 1 entre raíz de 2, opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Miren, 1 sobre raíz de 2. Que racionalizándolo, pues, ya saben ustedes, esto es aparte, sería raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, pi cuartos no satisface la ecuación. ¿Por qué? Porque seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2. Y lo que obtendría si yo elijo a pi cuartos sería esto, chicos. Fíjense, pi cuartos, seno de pi cuartos, ya lo dijimos, es raíz de 2 sobre 2. ¿Y qué encuentro? Encuentro que la ecuación no se está cumpliendo a cabalidad, ¿ya? No hay una identidad ahí, por lo tanto, la ecuación no se satisface y por lo tanto no puedo yo decir que pi cuartos es el ángulo correcto para esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Pues seguimos buscando, ¿verdad? Vamos a seguir buscando, es lo que tenemos que hacer. Desde luego, chicos. Entonces, aquí no es de darnos por vencido, es cuestión de buscar en la información que nosotros ya tenemos por ahí, chicos. Ok, ¿qué pasaría si yo utilizo este triángulo de acá? Miren qué interesante. En este triángulo tengo varias alternativas. Tengo a pi sextos y tengo a pi tercios. Ok, yo observo que si yo ejecuto, seno de pi sextos es 1 sobre 2, chicos. Ese me puede funcionar, o me va a funcionar mejor dicho, ¿verdad? Porque se está cumpliendo con que seno de pi sextos es un medio. Un medio es el valor que yo tengo por acá, chicos. Entonces, ¿verdad? Vamos a colocarlo y decimos seno de pi sextos aquí en el triángulo es igual a 1 sobre 2. Y este valor sí cumple. Entonces, observen acá, seno de pi sextos es igual a un medio. Seno de pi sextos ya lo comprobamos. Fíjense, un medio es igual a un medio. Sí, es igual a un medio. Por lo tanto, hemos encontrado el ángulo correcto. Ok, pero aquí sucede algo más. Ya encontramos una posible alternativa para nuestro pequeño ejercicio o nuestra pequeña ecuación que nos han propuesto por acá. Ahora viene el otro detalle, chicos. El otro detalle es que yo debo de buscar más soluciones. Ok, ¿cómo está eso entonces? Veamos. Pues lo que vamos a generar por acá es lo siguiente. Yo necesito hacer una averiguación, ¿verdad? O investigar, por así decirlo, en el rango, porque recuerden ustedes que yo tengo una circunferencia en la cual va de 0 a 2pi, ¿verdad? Recuerden que las funciones trigonométricas tienen valores en una circunferencia unitaria que viaja de 0 a 2pi y que ella puede continuar su recorrido hasta el infinito. O sea, si nosotros así lo quisiéramos, nunca pararía. Entonces, al menos debo de buscar digamos, un recorrido completo de 0 a 2pi. ¿Ok? Otra forma también de averiguarlo es que la función seno tiene un periodo de 2pi. Entonces yo debo de encontrar las posibles soluciones para esta ecuación en ese rango de 0 a 2pi. Recuerden cómo era la ecuación, o mejor dicho, la gráfica para la función seno, chicos. Era algo así, ¿verdad? Más o menos. Y por aquí está el rango o el periodo t igual a 2pi. Entonces yo debo de buscar todas las soluciones que satisfagan a esta ecuación en ese rango de 0 a 2pi. Recuerden que ella puede seguir para acá. Ella es infinita, chicos. Entonces yo al menos debo de asegurarme de que cuáles son las soluciones que satisfacen esa ecuación en el rango de 2pi. Entonces aquí es importante manejar los dominios de las funciones seno, cosenos o al menos los periodos, ¿ya? Seno, coseno tienen 2pi, la tangente tiene un periodo de pi, ¿verdad? Y por ahí ustedes pueden darse una leidita para ver, digamos,
cuáles son los diferentes periodos que tienen las ecuaciones trigonométricas. Por lo general, lo que hacemos cuando resolvemos una ecuación trigonométrica es tratar de convertirla en senos y cosenos y a partir de ahí, ¿verdad? Tratar de aplicarle de que ellas tienen soluciones o un periodo de 2pi. Si no se puede entre en senos y cosenos, al menos dejar en tangentes. Lo que trataremos de evitar es dejar ecuaciones con cosecantes, secantes, porque se complican un poquito más. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro video donde vamos a intentar resolver ecuaciones que ya involucran ese tipo de funciones trigonométricas. Ahorita estamos con lo básico y es lo que estamos analizando. Bueno, entonces ahora he encontrado una solución, fíjense, de pi sextos, pero este ángulo está en el primer cuadrante. Entonces aquí es donde van a entrar en juego los ángulos de referencia que recién hemos definido. Entonces, chicos, voy a dejar esto por acá, en el lado izquierdo. Vamos a trabajar acá. Vamos a trabajar acá nosotros. Ok, chicos. Entonces miren acá. Ya sabemos que pi sextos, ¿verdad? Pi sextos es una solución. Ok. Entonces acá cuidado. Entonces ahora vienen otros criterios que debemos de manejar acá, chicos. Perdón acá, chicos. Vamos a borrar bien esto. Me ha gustado cómo ha quedado. Creo que el marcador se anda pasando. Pero bueno, ahí está. No importa. Ok, chicos. Ahora vienen otros criterios que debo de aplicar acá. Por ahí vimos en una teoría nosotros, en una teoría que vimos, que los señores, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y todas ellas y cosecante, ¿verdad? Vamos a hablar del seno. El seno era positivo. Seno de teta es positivo en el primer cuadrante y seno de teta es positivo en el segundo cuadrante. Es decir, la función seno es positiva acá y es positiva acá. En este caso, entonces, como el valor que yo tengo en la ecuación trigonométrica es un valor positivo, miren, es un valor positivo. Este valor positivo me va a servir para buscar dónde la función seno tiene valores positivos. Ok, ya van a ver que hay otro ángulo que satisface la ecuación que nos han propuesto. Seno de teta igual a 1/2. La podemos escribir, qué sé yo, por acá, ¿verdad? Esta es la ecuación que estamos resolviendo. O aquí la tenemos. Esta es la ecuación que estamos resolviendo ahorita, chicos. Si el video se alarga mucho, dejaremos estos ejercicios para otro próximo video donde ustedes van a poder venir a revisar, ¿verdad? O la continuación de lo que aquí estamos explicando. De momento, pues es lo que tenemos. Para no hacer muy largo el video. Entonces, volviendo por acá, este valor es positivo, por lo tanto, ya tengo un valor acá, ¿verdad? Observen, tengo un valorcito por acá de pi sextos que me garantiza de que la ecuación se satisface. Ahora debo de buscar otro ángulo en el segundo cuadrante que me va a permitir que la ecuación seno de teta igual a 1/2 se satisfaga. Ok, entonces, ¿verdad? Debo de buscar un ángulo que esté colocado en el segundo cuadrante. Entonces, ojo acá. Tengo un ángulo por acá, el ángulo teta. Aquí hay un otro ángulo, fíjese, obtuso, ¿verdad? Que me garantiza a mí, que mi ángulo, que ese ángulo va a satisfacer esa pequeña ecuación trigonométrica. Entonces, como ya estoy en el segundo cuadrante, fíjense, la función seno, estamos hablando del segundo cuadrante, del primer cuadrante en este lado. Entonces acá estamos hablando de este caso de acá. Si el ángulo teta está colocado por acá, yo puedo utilizar un ángulo de referencia basándonos en que ya tenemos a pi sextos, ¿verdad? Como primer, digamos, protagonista de la solución para la ecuación trigonométrica. Entonces, ¿verdad? Lo único que tenemos que hacer acá, chicos, es restar. Fíjense, vamos a buscar un ángulo de referencia, otra solución, porque debo de buscar soluciones en el rango de 0 hasta 2pi, chicos. Eso es lo que debo de hacer siempre, ¿verdad? Porque la función seno, ya dijimos, tiene un periodo de 2pi. Entonces mi ángulo de referencia, lo que vamos a hacer es restarle
180 o pi, que es lo mismo, menos pi sextos. Miren. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Yo estoy claro que en una unidad hay 6 sextos y le vamos a quitar un sexto, me va a quedar 5 pi sextos. Por lo tanto, acá 5 pi sextos. Ok. ¿Qué va a ocurrir acá? Para estar claro en esto. Quiero que observen que si yo convierto estos 5 pi sextos a grados, vamos a hacerlo. 5 pi sextos. Para convertirlo a grados, ya saben ustedes, multiplicamos por 180 y lo dividimos sobre pi. ¿Ok? Lo dividimos sobre pi. Entonces aquí se cancelarían estos dos elementos y tenemos que multiplicar entonces ahí, ¿verdad? 180 por 5 y luego dividirlo entre 6. Vamos a hacerlo. 180 por 5 es 900. Entre 6, chicos, es 150. Ok, 150 grados. Entonces acá escribimos 150 grados. Y si usted toma su calculadora y usted dice, ok, seno de 150, seno de 150 grados, usted también se va a convencer, ¿verdad?, de que seno de ese valor, chicos, mágicamente, también es un medio. Por lo tanto, 5 pi sextos satisface la ecuación trigonométrica que me han proporcionado. Entonces, jóvenes, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Entonces tengo dos alternativas, ¿verdad? Para la ecuación seno de teta igual a un medio, tengo dos posibles soluciones. Que teta valga pi sextos o que teta valga 5 pi sextos, al menos en el rango de 0 a 2 pi. Si me llegan a pedir más soluciones para, digamos, n periodos, entonces lo único que tengo que hacer yo acá, chicos, es sumarle a estos valorcitos lo siguiente. Una solución sería teta 1 pi sextos más 2pi y lo multiplicamos por un factor n, pues para n vueltas que vamos a estar dando en la circunferencia unitaria. Y el otro, ¿verdad? Sería teta 2, 5 pi sextos, más 2pi por n, chicos, ¿verdad? Y ahí están las posibles soluciones. Entonces aquí ya va a depender de los valores de n que yo le dé a las soluciones para encontrar valores específicos o particulares de las soluciones generales que hemos encontrado. Bueno, chicos, esta es la idea de manejar los ángulos de referencia. Sirven ellos para resolver ecuaciones trigonométricas. En el siguiente video voy a estar resolviendo estos tres casos ya directamente. De repente dejando los ángulos de referencia aquí como están. Vamos a borrar toda esta parte de acá. Y vamos a resolver entonces estos tres casos en el siguiente video. Así que espero pues que lo que hayamos explicado lo hayan entendido. Y ya saben, estamos para colaborarles siempre. Chicos, cuídense, Dios les bendiga. Recuerden, si no se han suscrito pues, al canal, suscríbanse, ya que de esa forma me apoyan mucho. Y también me motivan para poder subir más contenido, ¿verdad? Que de eso se trata, pues darles lo mejor a ustedes. Bueno, jóvenes, cuídense, Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Con permiso.